Hola, continuando con las técnicas de investigación de la investigación cuantitativa, hoy hablaremos sobre la prueba. Recordemos que la prueba es una técnica que consiste en la recolección de datos a través de una tarea específica en un tiempo determinado. Generalmente esta tarea consiste en la resolución de preguntas que ya se han formulado con anterioridad sobre un tema en específico. Tiene la particularidad de poder aplicarse a grandes grupos incluso simultáneamente. Los instrumentos que posee la prueba son las pruebas tipo ensayo y las pruebas objetivo. Las pruebas objetivo vamos a desglosarlas detalladamente y vamos a ver su conceptualización en este video e incluso más adelante veremos su ejemplificación. Las pruebas objetivo son instrumentos de medida que se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que vienen a demandar del sujeto investigado una respuesta limitada entre una serie de alternativas que se le dan o a veces incluso una respuesta breve a la pregunta formulada. Estas se aplican de manera individual y una de sus grandes ventajas a grandes grupos previamente seleccionados. Dada la tipología de respuesta cerrada que tiene la prueba objetivo, son un recurso utilizado para la evaluación y según el objetivo de investigación que se defina previamente, pueden ser diagnósticas, formativas o sumativas. Entonces encontramos que las principales características de las pruebas objetivo y lo que la viene a diferenciar mayoritariamente de las pruebas tipo ensayo es que las respuestas tienen que ser muy breves y muy concretas y no pueden dar lugar a dudas a cuestionarse su corrección o incluso su incorrección. Tienen una única solución correcta y concreta. Favorece de esta manera la corrección de las preguntas, pues no van a estar supeditadas a estado de ánimo o a influencias de los que estén corrigiendo. Dado que las respuestas son cerradas, el sujeto investigado solo tiene que escoger, señalar o completar respuestas de elementos muy concretos, lo que la hacen un instrumento de trabajo de manera sencilla y que se le puede explicar fácilmente al sujeto que se está investigando. En ellas se utilizan gran cantidad de ítems, de elementos y preguntas o cuestiones sobre el tema que se está investigando. Cada elemento o ítem, esta es otra de las características, tiene que generalmente ser independiente del tema y no debe inducir a la resolución de otras preguntas. Es una de las grandes características que también tiene la prueba objetiva. Para la elaboración de este tipo de pruebas hace falta intervenir o hace falta invertir mucho tiempo para confeccionar y redactar las preguntas adecuadamente, ya que su formulación tiene que ajustarse a las características del objetivo que estamos investigando. La agilidad con la que pueden responderse las preguntas tiene la gran ventaja de que puede cubrir sobradamente y de manera abierta el contenido que se esté investigando, pudiendo medir el nivel de conocimiento en toda la extensión que posea el campo de investigación que se está haciendo. Esto es a su vez viene a ser una de las grandes desventajas y otra de las grandes diferencias con las pruebas tipo ensayo, pues las pruebas tipo objetivo no permiten evaluar objetivos didácticos que, busquen de parte del sujeto investigado creatividad o que partan de una respuesta subjetiva. Por lo tanto, no son las más recomendables para medir la capacidad de seleccionar, de organizar, de argumentar, ni incluso habilidades de escribir o también de resolver ciertos problemas o tipos de habilidades. Para utilizar las pruebas objetivas como instrumento de evaluación es necesario calificar, definir y determinar. Calificar los contenidos a evaluar en relación con el aprendizaje esperado. Definir el tipo de preguntas más adecuadas para poder identificar lo aprendido por los estudiantes y determinar los criterios de evaluación. Al formular las preguntas, consideremos que los contenidos seleccionados para ser medidos estén en el corpus plan del estudio, es decir, que hayan sido trabajados y explicitados a los estudiantes, que los redactivos o preguntas incluyan los puntos más relevantes de dominio, de acuerdo con el aprendizaje esperado, y el número de preguntas o reactivos para cada aspecto del dominio sea proporcional a la relevancia de los contenidos. Son 4 los requisitos que se deben cubrir en las pruebas objetivas desde su diseño. Estos son la objetividad, validez, confiabilidad y claridad. La objetividad es entendida como la no intervención del juicio personal. La validez es la que conduce al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar. La confiabilidad es el grado de exactitud con la que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. Y la claridad es la cualidad que deben tener las instrucciones, preguntas y respuestas para ser precisas. Para evaluar las preguntas objetivas es necesario que, desde la construcción de la prueba, se asigne un valor a cada pregunta o reactivo.
en consecuencia, con su nivel de complejidad o dificultad, o de la información que permite identificar el nivel del aprendizaje sobre temas y conceptos. La clarificación se obtiene a partir de la suma de los valores de los reactivos correctos dados en las respuestas de las preguntas. Buenas, mi nombre es Miguel Castro. Empezaré a desglosar lo que corresponde a los tipos de prueba. ¿Sí? Los tipos de pruebas se delimitan por ser instrumentos a ser usados por una persona, por un docente. Mayormente este tipo de pruebas se ven muy usadas directamente en sectores educativos. Ejemplo puntual de ello son las respuestas de preguntas simples, ¿sí? Son preguntas de opción en la cual el estudiante va a elegir, valga la redundancia, una opción de respuesta verdadera. En la respuesta de opción múltiple encontrará el estudiante más de 2 respuestas afirmativas, dentro de las cuales del universo de respuestas que le ofrezcan allí, él deberá seleccionar las que considere que son viables. Ya en lo que son preguntas de selección, ¿sí? En este caso encontramos 2 escenarios. El de mejor respuesta, ¿sí? Este es un escenario complejo, ¿por qué? Porque allí se pueden presentar diferentes respuestas que son positivas, que son afirmativas, pero se debe tener bastante conocimiento de la respuesta que se vaya a emitir a fin de que por parte del evaluador considere que la que fue optada por el estudiante era la ideal. Y encontramos también la que es de selección de respuesta incorrecta. Allí se presenta una pregunta ya de manera opuesta con todas las opciones correctas y una respuesta que es errada. Allí deberá el estudiante validar que la respuesta errada es la que él determine de acuerdo a su experiencia. Ya en preguntas con sentido de base común, encontramos las preguntas con multireactivos, ¿sí? Las mismas son desde el punto de vista cuando se puede colocar una pregunta con completación, con mutilaciones en el texto, e incluso desde un mismo tipo de información se pueden preparar diferentes tipos de preguntas. Las preguntas de ordenamiento, este es un escenario en el cual se propone una pregunta, un texto de manera desordenado que deberá ser ordenado de manera cronológica de acuerdo a la pauta establecida por el docente para dar solución a esta pregunta. Ya en las preguntas de identificación encontramos preguntas por lo menos que son validadas con gráficos, con mapas, con preguntas de información, preguntas más a uso con mapas conceptuales, de mapas gráficos. En las preguntas de verdadero y falso, obviamente el docente allí va a establecer una pauta dentro de las cuales va a solicitar que se detallen qué respuestas de las cuales plantea el investigador son verdaderas, cuáles no son verdaderas, cuáles son falsas, y el estudiante deberá allí disipar de manera correcta y coherente cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas. Ya en las preguntas de emparejamiento encontramos cuando es presentado 2 tipos de informaciones en columnas o en áreas o en párrafos diferentes y nos piden que se genere por parte del estudiante la fusión o las comparaciones lógicas entre una y otra para formar un sentido práctico a lo que esté solicitando el investigador. Ya por lo menos en las preguntas de completar ideas son una de las preguntas más viables al momento de ser utilizadas porque permiten que el estudiante desde el punto de vista práctico y de conocimiento elabore propias respuestas que sean válidas y que permita también al investigador conocer un poco más acerca del perfil del evaluado. Encontramos dentro de este punto de vista también todas las ventajas y desventajas. Las ventajas más predominantes son por parte del investigador, por parte del docente, mantiene más control y calidad de la información requerida, permite filtrar de manera estadística correcta las respuestas obtenidas, aparte ayuda a formalizar o formular la relación y la recreación a nivel de situaciones de hechos puntuales y cronológicos. Dentro de las desventajas, uno de los factores allí puntuales es validar realmente que la prueba sea completada con la mayor disposición por parte del estudiante, ya que pueden presentarse pruebas en las cuales se consideren bastante ambiguas, se consideren tediosas, se consideren bastante extensas en tiempo, e incluso no logren llegar a los tiempos puntuales para que un estudiante valide completa la información. Y otra desventaja puntual es en la no actualización en los métodos para aplicar. Sí, es importante pues que cuando se va a aplicar un tipo de prueba se actualice información referente al tema a ser evaluado e incluso se documente y posiblemente se pueda dar a conocer inicialmente con una previa o con un quiz de qué se iría a tratar un posible escenario, un posible test o una posible variable de investigación que se vaya a realizar.
En conclusión, pues las pruebas son instrumentos que vienen a reducir los márgenes de error en diferentes estudios, en diferentes sectores, y son aplicadas para mejorar y para obtener resultados puntuales. En cuanto a las normas de redacción de las preguntas de la prueba objetiva, la pregunta o afirmación inicial debe ser muy clara, de manera que centre la atención del alumno. No debe contener información irrelevante para la respuesta, no debe contener pistas para responder correctamente a otras preguntas, se debe evitar la formulación idéntica a la del texto o apuntes y no debe incluir expresiones que se repitan en cada alternativa. La redacción debe ser correcta en cuanto a gramática y sintaxis y las preguntas negativas no deben utilizarse o con cautela o resaltándolas debidamente. En lo que concierne a la corrección y calificación del tipo de prueba objetiva, permiten una corrección y calificación rápida, pueden utilizarse en medios mecánicos como plantillas u ordenadores y los resultados son independientes del estado de ánimo y de la subjetividad del investigador a la hora de corregir. La calificación objetiva es rápida, fácil y consistente y no influyen otros factores ajenos al contenido de las pruebas como la presentación, el estilo y entre otros. Los resultados pueden compararse, ya que todos los sujetos investigados están evaluados con los mismos criterios y no permiten extraer consecuencias sobre el nivel general de un grupo, a no ser que se compruebe previamente el índice de dificultad de las pruebas. Continuando con el modelo de prueba objetiva, y para entrar en contexto, la situación consiste en realizar una prueba que permita identificar el nivel de conocimiento adquirido sobre marketing durante los 2 primeros trimestres cursados en el Máster de Gerencia en Mención Mercadeo, impartido por la Universidad Nacional Experimental del Táchira durante el año 2021. Esta prueba se aplicará a un grupo de 30 estudiantes que ya finalizaron los 2 primeros trimestres. La misma fue dividida en 2 temas. El primero sobre conceptos básicos del marketing bajo la modalidad de preguntas de opción simple y el segundo tema sobre conocimientos del mercado y de los consumidores con preguntas de verdadero y falso. Se indica al participante que debe leer las instrucciones, para lo cual seleccionará la respuesta que considere correcta a cada uno de los planteamientos presentados. Y en este primer tema tenemos 15 preguntas en donde voy a leer el enunciado y en la misma tiene opción A, opción B, opción C y opción D, en donde una sola de las respuestas es válida. La primera pregunta es: una de las diferencias entre el marketing estratégico y el marketing operativo es, y se presentan allí las 4 alternativas como se puede observar en el video, para responder en donde una sola de ellas es válida. La segunda pregunta: en el concepto actual del marketing, las empresas tienden a orientarse hacia, y podemos observar las alternativas. La tercera pregunta: el marketing respecto a las necesidades del consumidor, y podemos observar allí las 4 alternativas. La cuarta pregunta: ¿cuál de estas frases es correcta? En la quinta pregunta, el objetivo del marketing se centra en, y tenemos nuevamente las 4 opciones de respuesta. La sexta pregunta, el marketing operativo es. En la séptima, para que los deseos se transformen en demandas efectivas, interviene, y tenemos allí las 4 opciones. En la pregunta número 8, las etapas que influyen en el consumidor cuando toma decisiones de compra son, y tenemos opción A, opción B, opción C y opción D. En la novena pregunta, una empresa privada que comercializa productos alimenticios para colectividades, entiéndase colegios, hospitales, entre otros, realiza un marketing y tenemos allá las 4 opciones, como en el caso de social, micromarketing estructural, industrial o de gran consumo. La 10ª pregunta, el proceso de compra para cualquier consumidor se inicia con, y tenemos las 4 opciones de respuesta. La pregunta número 11, el marketing, y allí tenemos 4 enunciados.
La pregunta número 12, en el concepto moderno de marketing, lo más importante es, y tenemos nuevamente las 4 alternativas. En la pregunta número 13, cuando hablamos de conceptos básicos del marketing, podemos decir que, y tenemos nuevamente nuestras 4 opciones. La pregunta 14, la función esencial de crear volumen de negocio, es decir, vender y utilizar para este efecto los medios de venta más eficaces, minimizando los costos de venta, pertenecen a qué tipo de marketing. Allí tenemos las 4 alternativas. Y por último, de esta primera etapa, evaluar la viabilidad económica y comercial orientando a la empresa hacia las oportunidades atractivas para ella, es misión esencial del marketing estratégico, operacional, industrial o de servicios. Respecto al tema 2, conocimientos del mercado y de los consumidores, en las instrucciones indica que lea cuidadosamente los siguientes enunciados y coloque una B si esta respuesta es verdadera o una F si es falsa. Tenemos 10 preguntas. La primera es: el entorno del marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. La segunda, los intermediarios de marketing ayudan a la compañía a promover, vender y distribuir sus bienes a los consumidores finales. La tercera pregunta, el concepto de marketing establece que, para tener éxito, una compañía debe ofrecer menor valor y satisfacción a sus clientes que a sus competidores. La cuarta pregunta, el entorno demográfico estudia las poblaciones humanas en términos de magnitud, densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación y otros datos estadísticos. La quinta pregunta, la segmentación consiste en dividir todo el mercado en grupos más pequeños. La sexta pregunta, la estrategia de posicionamiento trata de resaltar aquellas características del producto que le permiten distinguirse como único y distinto en el mercado respecto a la competencia. La pregunta número 7, la mezcla de mercadotecnia, se refiere al conjunto de acciones o técnicas que una empresa utiliza para promocionar su marca o producto en el mercado. En la pregunta número 8, el mix de marketing está formado por las 4P, producto, precio, plaza y promoción. La novena pregunta, la estrategia de penetración en mercados consiste en iniciar con precios elevados para llegar a un sector selectivo y posteriormente ir bajando y llegar a los sectores del mercado. La última pregunta, las principales estrategias de promoción son las estrategias de impulso, estrategia de atracción y la estrategia híbrida o combinada. Allí tenemos el modelo de prueba objetiva. Espero que haya quedado bastante claro el modelo y nos queda más que agradecer por su valiosa atención.